Estás interesado en ponerte implantes para reemplazar tus dientes perdidos, pero te dijo tu dentista de que no tenías suficiente hueso para colocarte implantes. Cuando no tenemos suficiente hueso para poder colocar implantes, la única forma de poner hueso es con un injerto de hueso. ¿Quieres colocarte implantes? Te han dicho que no tienes suficiente hueso, pero tampoco quieres hacer injertos de hueso. Vale, si este es tu caso o conoces a alguien que le esté sucediendo algo parecido a lo que estoy comentando, pues en este vídeo te voy a explicar qué opciones tenemos de poder colocar implantes cuando no tenemos suficiente hueso en la zona donde vamos a colocar implantes. Existen los injertos y existen otro tipo de técnicas para poder colocar implantes aunque tengas muy poquito hueso o nada de hueso. Bueno, para que te sea más fácil comprender esto de no tengo hueso, si tengo hueso, el implante, todo esto, te voy a explicar primero, pues, ¿qué es un implante? Un implante, ya sabemos, es el tornillo de titanio que va metido en el hueso. Esos implantes varían mucho en las medidas que trae un implante. Un implante puede medir de largo 6 milímetros de largo, 8 milímetros de largo, 10 milímetros de largo, 12 milímetros, 14 milímetros. Hay varias longitudes de implantes. Y también hay varios diámetros. Ese implante, ese cilindro de titanio puede tener varias anchuras, varios diámetros. Tenemos una variedad de diámetros. Hay diámetros de 3 milímetros de diámetro, de 4 milímetros de diámetro, de 5 milímetros de diámetro, de más y de menos, ¿vale? El implante utilizado normalmente para reemplazar un diente, pues debe tener un diámetro determinado y una longitud determinada, ¿vale? No podemos colocar un implante de 3 milímetros de diámetro muy pequeñito para intentar reemplazar una muela grandota. No, todo tiene su lógica, ¿vale? Si tú tienes un arbolito, un árbol, y ese árbol tiene un tronco y una raíz pequeñita, no puede soportar unas ramas ahí gigantes, ¿no? Va a llegar un huracán, un viento medio fuerte, un huracán, un viento fuerte, y se lo va a llevar porque la raíz era muy pobre, ¿vale? Pues con los implantes pasa lo mismo, no puedes colocar un implante muy pequeñito para soportar una muela grande, ¿vale? Pero que sepas que existen varios diámetros y varias longitudes de implantes. Si queremos reemplazar una muela, por ejemplo, un molar, acá una muelita de estas de acá atrás, pues necesitamos como mínimo un implante de más o menos 4 milímetros de diámetro, intentar de que no sea de menos, puede ser un poco de más, ¿vale? 4 milímetros, un término medio, y una longitud pues de 10 milímetros, 8, un poquito corto, 12 milímetros mejor, ¿vale? Por ahí anda la cosa. También hay que entender que para que ese implante vaya bien, además de muchas otras características que ya les he explicado en el vídeo de rechazo, que es el rechazo de los implantes, una de las características principales es que alrededor del implante que coloquemos debe haber suficiente volumen óseo. Es decir, ese implante, una vez colocado, debe tener hueso alrededor, todo, no debe quedar ningún espacio de hueso que no esté cubriendo ese implante. Y lo otro es que ese grosor de hueso no puede ser un grosor de menos de 2 milímetros, ¿vale? Porque en 2 milímetros de hueso que rodea ese implante es tan poquito el grosor de hueso que tenemos que ese poquito de hueso no se va a vascularizar, no va a tener la suficiente nutrición para que sobreviva alrededor de ese implante, entonces se va a perder. Por consiguiente, necesitamos suficiente volumen de hueso alrededor de cada implante. De ahí el problema de que cuando no tenemos hueso, no podemos colocar un implante porque no tendríamos suficiente hueso que nos lo rodee, ¿vale? Ya por aquí te voy explicando un poquito esto del hueso y esto del implante, ¿no? Y frente al poco hueso que tenemos, podemos hablar de que tenemos poco hueso en sentido transversal, es decir, tenemos un hueso muy estrechito, o también podemos tener poco hueso en sentido horizontal, muy bajito, ¿vale? Si tenemos muy poquito hueso bajito,
pues no podemos colocar implantes muy largos porque no nos va a caber. Y si tenemos un hueso muy estrecho, muy estrecho, muy estrecho, no podríamos colocar un implante ancho porque se nos va a quedar perforado por un lado y por otro lado, ¿vale? Más o menos así podemos ir analizando el poco hueso que tenemos en los dos sentidos, horizontal y transversal. También frente a la hora de colocar implantes en tu hueso, además de ese poco hueso que haya en sentido transversal y horizontal, hay que tener en cuenta las otras estructuras que tenemos que tener en cuenta cerca a ese hueso mandibular abajo y maxilar arriba que tenemos todos nosotros y que hay que tener en cuenta. En la parte superior, en la parte de arriba, tenemos que tener en cuenta sobre todo qué estructuras. Una estructura son los senos maxilares. Los senos maxilares son unas bolsas, son unas cavidades aéreas, son unos huecos. Dentro del seno maxilar no hay hueso, ¿vale? Y los senos maxilares están ubicados más o menos aquí adentro, arriba de donde están las raíces de nuestras muelitas y premolares de pronto superiores. Generalmente ese seno maxilar está ahí. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en las tomografías a la hora de poder colocar implantes, porque no podemos poner un implante dentro del seno maxilar, ¿vale? Allá adentro no hay hueso, tenemos que respetar ese seno maxilar, ¿vale? Otra estructura que tenemos que tener en cuenta en la parte superior son los senos nasales, ¿vale? No queremos colocar un implante en la nariz, por así decirlo, ¿vale? Entonces son otras cavidades aéreas que tenemos un poquito más en el sector anterior. Y ahí adentro tampoco podemos entrar y meternos con un implante. Bueno, esas son básicamente las estructuras más importantes que tenemos que tener en cuenta en la parte maxilar a la hora de colocar implantes, ¿vale? Ya hablando de la parte mandibular, acá abajo no tenemos senos, pero tenemos algo muy importante que son los nervios dentarios, el nervio dentario, ¿vale? Ese nervio te da toda la sensibilidad, es un nervio más que todo sensible a todo el labio, ¿vale? Y parte de otro nervio que viaja por acá detrás da toda la sensibilidad a tu lengua, ¿vale? Ese nervio viaja más o menos desde acá atrás, ¿vale? Y sale más o menos por aquí, a nivel de premolares, él sale ahí, ¿vale? Ese nervio tampoco se puede tocar, no se puede romper. Ese nervio hay que respetarlo completamente. A la hora de colocar implantes, más o menos desde este premolar del diente número 4 o a veces 5 hacia atrás, hay que tener en cuenta mucho ese nervio, ¿vale? En las tomografías tenemos que visualizar perfectamente ese nervio, dónde está ubicado milímetro a milímetro, por dónde está viajando, porque ese nervio no podemos romperlo ni tocarlo. Es más, siempre guardamos márgenes de seguridad de 1 o 2 milímetros, ¿vale? No ser muy arriesgados de tener ese implante lejos de ese nervio. No podemos tocar ese nervio porque perderíamos sensibilidad, ¿vale? Y esa pérdida de sensibilidad, en el caso de que lo rompamos, pues puede ser permanente. No podemos dejar un paciente sin sensibilidad de su labio de por vida, ¿vale? Por lo tanto, esa estructura anatómica en la parte mandibular es la que hay que tener en cuenta a la hora de colocar implantes. Bueno, aquí te estoy explicando un poquito clases de anatomía, ¿vale? Pero intento explicarlo en palabras normales para que tú, como paciente, que te está ocurriendo eso, que te han dicho de que no tienes hueso suficiente para colocar implantes, lo puedas comprender un poquito más fácil. Entonces, básicamente, cuando tu cirujano o tu dentista te dice, no, es que aquí en esta zona no tienes hueso suficiente porque está muy cortito, no tienes altura suficiente, o no, el hueso es muy estrecho, una laminita muy pequeñita, o no, es que es una muelita de aquí arriba y el seno maxilar está ahí muy neumatizado, está muy grande, por lo tanto el huesito que tenemos para poder colocar ese implante nos meteríamos en el seno maxilar, o de pronto, no, es que si te coloco un implante aquí abajo para reemplazar esa muelita de aquí abajo, el nervio está ahí, ¿vale? Entonces, analicemos estos tipos de poco hueso y qué podemos hacer para poder colocar un implante en esas zonas. Bueno, hablemos de que queremos colocar una muelita allá arriba y el seno maxilar no nos deja porque está muy neumatizado, vale. No podemos meternos dentro del seno. Entonces, una opción es hacer una elevación de seno maxilar, ¿vale? ¿Qué es una elevación de seno maxilar? Es entrar
por la parte lateral de la encía, acceder al seno maxilar, abrimos una ventanita quirúrgica, entramos dentro del seno maxilar. En el seno maxilar nos vamos a encontrar, una vez desprendido esa ventanita de hueso, nos vamos a encontrar una membranita muy delicadita, muy especializada. Habrá que levantar esa membranita. Una vez levantada esa membranita, vamos a meter hueso. Generalmente metemos trifosfato cálcico, es un hueso artificial, ¿vale? Metemos huesito dentro del seno maxilar, levantando esa membranita, luego cerramos ese seno maxilar con esa tablita de hueso que hemos quitado, colocaremos una membranita de colágeno y cerraremos la encía, ¿vale? De esa forma hemos injertado hueso dentro de ese seno maxilar, ¿vale? Eso es una forma de volver a tener hueso y altura para poder colocar más adelante un implante en ese seno maxilar. Esto se puede hacer dependiendo de qué tanto hueso todavía nos haya quedado hasta el seno, ¿vale? Si hay suficiente hueso para que ese implante se quede un poquito estable en el mismo día de la elevación de ese seno maxilar donde vamos a injertar ese hueso, puede que se pueda colocar también el implante y dejar que se vaya integrando ese implante y que se vaya convirtiendo ese hueso artificial que hemos metido dentro de tu seno maxilar en tu propio hueso a lo largo del tiempo. Eso más o menos, si se puede hacer así, de esa manera, de colocar el implante de forma inmediata, el mismo día de la cirugía de la elevación de seno maxilar, pues habrá que esperar unos 5, 6, 7 o a veces un poquito más meses para que todo ese conjunto esté consolidado y podamos luego colocar esa muelita sobre ese implante, ¿vale? Eso sería una elevación de seno maxilar, injerto de hueso, solucionar el problema cuando no tenemos altura suficiente a ese seno maxilar, ¿vale? Otra solución hoy en día, si se puede, más sencilla, menos traumática para el paciente, más económica también de pronto, es hoy en día existen implantes muy cortitos y muy anchos. Entonces, si tenemos una buena anchura de hueso en esa zona maxilar donde queremos reemplazar esa muelita de allá arriba, no tenemos altura porque el seno maxilar está ahí, pero tenemos una muy buena anchura, digamos que tenemos una altura de 8 milímetros. Vale, pues en este caso existen implantes cortos, ¿vale? Se han inventado los implantes cortos y anchos. Se colocaría un implante cortito de 8 milímetros a implantes incluso de 6 milímetros de longitud, ¿vale? Son bastante cortos, pero si tenemos una muy buena anchura, podemos colocar un implante cortito de 6 milímetros con una anchura de 7 milímetros, ¿vale? Los comercializan también y van muy bien para evitarle al paciente tener que hacer una elevación de seno maxilar, injertos de hueso, más coste económico y más tiempos de espera, ¿vale? Entonces se coloca un implante de este tipo, cortito, se esperan los 3 meses de integración normal de un implante normal y luego sobre ese implante cortito se pone tu muelita. Esa sería otra opción cuando no tenemos suficiente altura de hueso en esa zona del seno maxilar, ¿ves? Y ahí no colocamos ningún injerto y no elevamos ningún seno maxilar, ¿vale? Existen los implantes cortos. Bueno, estas son las dos formas básicas más habituales de poder solucionar el problema de colocarte un implante en la parte posterior superior, ¿vale? Por problemas de altura con el seno maxilar. Bueno, ya que empezamos hablando de las estructuras anatómicas adyacentes, cercanas a la zona donde vamos a colocar implantes, pues hablemos ahora del nervio mandibular, de ese nervio que viaja por aquí, por la zona posterior de tu mandíbula, que no podemos tocar ni romper, ni hay que cuidar, ¿vale? Lo mismo, si tenemos muy poca altura de hueso hasta ese nervio, pues está la opción también de poder colocar un implante y tenemos buena anchura, ¿vale? Poca altura, buena anchura, pues podemos colocar lo mismo, un implante cortito, ancho, en esa zona sin llegar a tocar ese nervio. Y luego sobre ese implante, pasados esos 3 meses de integración, colocar la muelita sobre ese implante. Esa es una opción, la opción más fácil, sin necesidad de injertos, utilizando implantes cortos, pero anchos. Otra opción, pues regenerar. Ahí no más que regenerar es injertar hueso, ¿vale? Habría que coger hueso, lo mejor en estos casos es coger de tu propio hueso. Generalmente en estos casos cogemos hueso
de la zona retromolar, de la zona de la rama de la mandíbula. La mandíbula tuya viaja más o menos en sentido vertical y viaja hacia acá, luego hacia adelante en una forma horizontal. Generalmente en ese ángulo de la mandíbula, ahí suele haber hueso. Entonces, a veces cogemos bloquecitos de hueso de esa zona de la mandíbula y lo atornillamos encima, ¿vale? O en una técnica de sándwich que le llamamos, ¿vale? Para aumentar altura de hueso y tener más altura de hueso para poder colocar un implante y no tocar ese nervio. Ahí ya nos vamos a injertos de hueso, ¿vale? Son cirugías pues que requieren tiempo, involucra un coste económico y pues un riesgo también, ¿vale? Pero es otra opción, injertar hueso, y el mejor hueso que podemos injertar es tu propio hueso, y generalmente se toma hueso de la zona retromolar. En algunos casos pues ya se van a cirugía general, cogen hueso de cadera o de calota del cráneo para hacer el mismo procedimiento, pero normalmente si podemos tomar hueso de tu propia boca sería lo ideal. Es otro tipo de resolver este tipo de problemas. Estamos hablando de la parte mandibular, nervio. Si tenemos el mismo problema, no queremos ese injerto, nos da miedo ese injerto, no tenemos suficiente anchura para colocar un implante corto, pues otra técnica que tenemos es una técnica también bastante arriesgada, es poner un implante especial. En este caso se colocaría un implante muy cónico, muy puntudo, por así decirlo, con técnicas de un fresado muy biológico, muy suave, muy controlado. Hay que aplicar una anestesia muy determinada, es una anestesia muy suave para no dormir realmente el área, ¿vale? Son técnicas muy avanzadas donde pasamos por el lado de ese nervio, ¿vale? Ese nervio lo tenemos aquí no tenemos suficiente altura, pero hemos visto en la tomografía de que aunque no tengamos altura de ese nervio pasa un poquito lateralizado y podríamos pasarle por el lado con mucho cuidado sin tocarlo y poder insertar un implante largo para que soporte esa muela futura que vamos a rehabilitar ahí, ¿vale? Eso sería pasar lateral al nervio, ¿vale? Es otra técnica. De esa forma nos evitamos injertos, nos evitamos regeneraciones óseas, nos evitamos implantes cortos. Pero es una técnica muy arriesgada, muy delicada. No todos lo deben hacer, a no ser que estén completamente capacitados y tengan bastante experiencia en este tipo de técnica. Pero bueno, existe esa técnica, colocar el implante lateral al nervio. Y ya otro tipo de técnica ya es un poquito área más de cirugía maxilofacial, es coger ese nervio, moverlo para un lado, colocar el implante y volver a posicionarlo. Eso sería lateralización de ese nervio, ¿vale? Son las técnicas que se usan cuando no tenemos suficiente hueso y queremos colocar implantes en la zona mandibular inferior posterior, o sea, para reemplazar esta muelita, ¿vale? Aquí ya hemos hablado de las técnicas que podemos usar cuando no tenemos hueso, teniendo en cuenta las estructuras anatómicas adyacentes que nos están afectando. Bueno, olvidémonos ya de las estructuras anatómicas adyacentes, como son el nervio y el seno maxilar. Hablemos de que no tenemos altura suficiente de hueso, tenemos un hueso muy bajito y no podemos colocar ni siquiera un implante corto, entonces tenemos que ganar altura de hueso. Ganar altura de hueso es un poquito de lo más complicado, ¿vale? Porque para poder generar más hueso necesitamos que el hueso que todavía tienes nutra suficiente, vascularice suficiente ese hueso que hemos puesto adicional para poder que se integre a ese nuevo hueso, ¿vale? O sea, no podemos colocar encima de este hueso mucho hueso, ¿vale? Porque este huesito no va a ser capaz de nutrir todo ese injerto inerte y poder asegurar de que eso va a ir bien. No, eso no funciona así tan fácil, ¿vale? Para ganar altura de hueso, lo mejor que podemos hacer es injerto de hueso tuyo propio como tal, coger bloquecitos de hueso, generalmente es la zona de la rama mandibular, de la zona retromolar, de la parte de atrás de tu mandíbula, partirlo en bloquecitos, tratarlo, ¿vale? Descorticalizarlo, bueno, hacerle una serie de tratamientos y atornillarlo encima de tu hueso, regenerar un poco, cerrar con membranas y esperar, ¿vale? Eso sería un injerto de hueso como tal, para ganar altura de hueso. Si va bien, ¿vale? Que puede ir bien, generalmente es
puede fracasar también. Ya tendríamos altura suficiente para colocar el implante. Ya cuando hablamos de injertos es un poquito más arriesgado, ¿vale? No siempre un implante va a ir mejor si el hueso está ahí perfecto para poder colocarlo. Ese sería lo ideal, pero en la mayoría de los casos, o en algunos casos, no tenemos esa opción. Entonces nos toca recurrir a los injertos, ¿vale? Pero sí existe un porcentaje de fracaso de este tipo de técnicas. Otra técnica es injertar hueso artificial, hueso animal, ¿vale? Sí, animal. Colocamos hueso animal encima de ese hueso donde queremos regenerar. Obviamente eso así solito no va a funcionar, nos tenemos que ayudar con aspirados medulares, es decir, coger sangre de la zona de la médula de tu hueso para irrigar ese injerto y poder asegurar de que se nutra un poco más y garantizar de que no se reabsorba, no se pierda mucha parte de ese injerto, que quede muy bien sellado y estable con membranas de titanio. Bueno, son cirugías bastante complejas, muy delicadas, con un porcentaje de éxito o fracaso ahí más o menos, ¿vale? Para poder volver a tener altura ósea y poder garantizar el poder colocar implantes, ¿vale? Pero bueno, es una técnica también que se usa y se hace, injertos de hueso en altura como tal. Bueno, como ves, el intentar injertar hueso en altura, en sentido vertical, es un poquito de lo más complejo, de lo más delicado. Son cirugías muy arriesgadas, con un porcentaje de fracaso, éxito-fracaso que está ahí latente, ¿vale? Pero bueno, son técnicas que se deben realizar si queremos colocar implantes en huesos donde no tenemos altura. Y el otro problema del hueso es que, bueno, tenemos altura, pero no tenemos anchura, no tenemos bastante hueso en sentido transversal, tenemos un hueso muy estrechito, de aquí a aquí hay 4 milímetros o 3 milímetros de anchura y queremos colocar un implante de 4 milímetros, ¿vale? Si tú tienes un bloquecito de 4 milímetros y vas a perforarlo para meter un cilindro de 4 milímetros, cuando lo perfores te vas a quedar sin hueso por esta pared y por esta pared. Has perdido la altura, ¿vale? Por lo tanto, no se puede. Acuérdate que alrededor del implante debe haber hueso suficiente para que ese implante se integre correctamente y no se pierda. ¿Qué hacer en estos casos? Vale, tengo un hueso muy estrechito, pues regenero a nivel lateral, ¿vale? Lo mismo que hacemos a nivel horizontal, lo vamos a hacer de forma lateral. Colocamos hueso lateralmente, ese hueso igual debe quedar muy bien colocado, muy estable. Eso hay que estabilizarlo con membranas de titanio, membranas de colágeno, muy estable. Esperar varios meses, 6 meses más o menos, ¿vale? A que se regenere, a que se integre ese hueso artificial que hemos colocado, y una vez esperado ese tiempo ya podemos colocar el implante, ¿vale? Regeneración ósea como tal en sentido transversal. Otra opción que tenemos, que yo uso mucho, ¿vale? Siempre que pueda evitar los injertos, los intento evitar y utilizar otro tipo de técnicas. Los injertos son técnicas que existen, son un poquito arriesgadas. Parte del injerto se va a reabsorber. Para poder asegurar de que el injerto vaya perfecto, sí o sí nos tenemos que ayudar con tu propio hueso. Si podemos rescatar tu propio hueso de alguna forma, no hay mejor hueso que el tuyo propio, ¿vale? Entonces muchas veces en un fresado de otro implante que estemos colocando en tu boca, vamos rescatando ese hueso que vamos cogiendo y ese propio hueso lo vamos injertando donde nos hace falta. El mejor hueso para injertar es tu propio hueso. Ya existen los huesos artificiales, animales y esto, donde también se regenera muy bien, pero es una técnica bastante arriesgada, ¿vale? Debe cumplir una serie de características para que eso vaya bien, ¿vale? Yo siempre y cuando pueda evitar los injertos hago otro tipo de técnicas. Cuando tenemos también hueso muy flaquito, muy estrechito, tenemos otra técnica que a mí me gusta bastante, y es una técnica de expansión, ¿vale? ¿Qué es la expansión? Normalmente cuando tú vas a colocar un implante como un tornillo en una pared, ¿vale? Eso lo explico en uno de los vídeos, por aquí te lo dejo para si quieres ver lo del implante y la pared, ¿vale? Tenemos que hacer un huequito, un orificio, ¿vale? En ese hueso tenemos que taladrar ese hueso y en ese agujerito vamos a colocar el implante. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo taladrar porque tengo un hueso muy estrechito, ¿vale? Entonces me olvido de taladrar. Vamos a hacer expansión. ¿Qué es expansión? Pues en ese hueso estrechito, en vez de taladrar, voy con unos
unas fresitas especiales, unos instrumentos especiales que se llaman expansores. Los expansores son unos aditamentos cónicos que van metidos en el hueso, pero ellos no van taladrando, ellos se van metiendo a forma de cuña y van expandiendo poquito a poco ese hueso. Entonces esa laminita de hueso de 4 milímetros que teníamos, como no la estamos perforando, sino que la vamos expandiendo, vamos haciendo que esa anchura de hueso se vaya ganando, ¿vale? Vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando. Como no vamos perforando, vamos haciendo el orificio sin perforar, vamos expandiendo, ya tenemos una anchura de hueso mayor y en esa anchura de hueso ya podemos insertar nuestro implante de 4 milímetros en un hueso que ya está más ancho. Eso se llama técnica de expansión, ¿vale? Son técnicas también que necesitan un grado de capacitación y un grado de experiencia para poder realizarlas correctamente, pero es una muy buena técnica porque le estás ahorrando ese injerto de hueso a ti como paciente. Te estoy haciendo que ahorres tiempo en la cirugía y aprovechando netamente tu propio hueso. No estamos colocando ningún hueso artificial. No hay nada mejor que tu propio hueso. Técnicas de expansión. Bueno, como ves, hay varias técnicas hoy en día y surgirán muchas más a lo largo de estos años. Esto va evolucionando muchísimo, cada vez te vas enterando de que existen más técnicas para resolver este tipo de problemas frente a la poca cantidad de hueso que tú puedas tener, ¿vale? Entonces, si te ha dicho tu dentista, tu cirujano, tienes poco hueso por esto o por otro, ya con este vídeo tienes un poquito más idea de por qué es que te están diciendo que tienes poco hueso y qué posibles soluciones existen hoy en día para resolver ese problema y que te puedas colocar tu implante y luego tu muelita sobre ese implante. Espero que este vídeo te haya servido, te haya sido de gran utilidad. Si conoces a alguien que le hayan dicho que tiene poquito hueso y que no se puede colocar implantes, pues muéstrale este vídeo, de pronto le puede resolver algunas de las dudas. Y sin más que decir, me despido. Chao.